buenas tardes, noches, queridos amigos. Estamos en otro jueves más aquí en Vivencias y hoy tenemos el placer y el gusto de haber invitado a un investigador con muchos años de experiencia, muchos casos investigados, y yo creo que debemos comenzar a entender y a poder ver quién realmente es investigador y quién realmente no lo es, y solamente para tener audiencia comienza a hablar, y muchas veces usan, tratan de menospreciar el trabajo de los verdaderos investigadores. Un verdadero investigador no se agarra de esas cosas porque tiene justamente base, carrera, entonces no se ocupa de eso. Pero quienes no son investigadores, que son inventos, usan y critican a quienes en realidad son los verdaderos trabajadores en este fenómeno que es tan difícil realmente llevar adelante. Así que es muy importante que gente que se está ocupando de este tema hace 30, 40 años atrás. Realmente es muy valedero. Así que hoy recibimos, buenas noches, Carlos, un placer, un gusto, a Carlos Ferguson, que lo tenemos aquí con nosotros con muchas novedades. Bueno, un gusto, Adriana, igualmente, ¿eh? Un saludo para vos y a todos los que te están viendo ahora. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, por haber aceptado esta entrevista. Y bueno, me gustaría que me cuentes en qué cosas andás. Como decía una tía mía siempre, ¿en qué cosas andás? ¿Cómo están tus cosas y tu trabajo, Carlos? Bueno, muy bien. En cuanto a la ufología, estamos, por un lado, viendo y advirtiendo toda la apertura que se está dando desde el Pentágono. Ahora se sumó también Canadá y Rusia, por su lado, también confirmando la investigación de estos fenómenos llamados OVNI. En el caso del Pentágono, ya una cosa más concreta, que es hablar de capacidad tecnológica desconocida, que no tiene esa definición no tiene nada que ver con la de 1952. Cuando en el año 52 el Pentágono hizo una declaración también a través de un general llamado Sanford, él hablaba de que el fenómeno no representaba una amenaza para Estados Unidos o para las fuerzas militares de Estados Unidos, que había un pequeño porcentaje de casos que eran increíbles contados por testigos creíbles, y que el fenómeno por el momento no se podía explicar como una tecnología, sino que podía ser algo, podemos decir, incluso indeterminado, en algún punto natural. Pero por eso, 70 años después, cuando aparece alguna persona y algún difusor del tema diciendo, bueno, están diciendo lo mismo que hace 70 años, no es así. Ahora le han agregado una cosa que es fundamental: capacidad tecnológica desconocida, superioridad desconocida. Estamos hablando del Pentágono, el organismo militar más grande del mundo, admitiendo que hay una capacidad tecnológica que aparentemente no se corresponde con ningún otro país, por supuesto, y que es superior y que desborda a las propias fuerzas militares en varios hechos que los tuvieron protagonistas. Entonces, esto es un paradigma nuevo que lo esperábamos hace mucho tiempo. Bueno, se dio por suerte ahora, y a partir de ahora se abre una nueva etapa para aquellos que lo quieran ver. Por eso hay que tratar de ahondar y llegar a un intercambio de información. En ese sentido, como, bueno, yo lo he comentado en otra oportunidad y quizás hay algún teleoyente que no lo conoce, pero yo fui el primer civil convocado por la Fuerza de Argentina como asesor ad honorem durante 6 años, hasta que hubo un cambio ahí de titularidad y ahora hay una política cerrada sobre el tema. Dada esta situación, yo creí conveniente tomar contacto con los miembros de la Fuerza Aérea de Uruguay, de un organismo que se llama CRIDOVNI, Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias OVNI, que desde agosto de 1979 es
la entidad oficial más pionera y más importante, yo diría, del mundo, sumada quizás a alguna otra. Francia también tiene un organismo dentro del área aeroespacial, que en su momento era el GEPAN, en 1977 creado, pero yo creo que lo de Uruguay lo tenemos aquí al lado, es algo muy, muy valorable. Y bueno, tomando contacto de nuevo con ellos, hacía bastante tiempo que no nos veíamos, los habíamos invitado, vinieron a varios congresos en Mar del Plata, y logramos ahí un intercambio de información que se va a acentuar con el tema estadístico, y además algún proyecto también de campo que estamos armando. Todo esto en vías de esta situación o este cambio de paradigma mundial. Por supuesto, hay reacios a esto, en especial en este organismo personalista que yo hablo oficial de Argentina, y algún que otro difusor que, como tiene alguna idea política y empiezan a mezclar la política en todas estas cosas, ven siempre una cuestión de ocultismo, de conspiración y demás cosas. Yo creo que el paso que ha dado el Pentágono es un cambio de 180 grados a lo que veníamos viendo. ¿Por qué eso ocurre ahora y no en otro momento? Lo desconocemos. Evidentemente han tenido episodios que los han sobrepasado y los han impactado, y ellos mismos así lo han transmitido. Porque no estamos hablando de un rumor, estamos hablando de conferencias de prensa donde están notificando que pilotos de la Marina norteamericana fueron desbordados ante estas presencias, y esto ya es un cambio muy, muy importante. Así que yo creo que los tiempos que vienen son muy promisorios y muy alentadores en cuanto al estudio de este fenómeno, ¿no? ¿Vos creés que, como me comentábamos fuera del aire, de que cómo se ha abierto Rusia, cómo se ha abierto Canadá, es decir, vos creés que todos los países del mundo van a ir abriéndose a este tema con más fluidez, como para que el habitante de cada país tenga información? Yo creo que sí. Además, digamos, los países, llamemos así, más pequeños por iniciativa propia, excepciones como Uruguay y otros, que han dado pasos importantes, en general no habían tenido una política decidida con este tema. Es más, algunos tienen alguna comisión oficial, como en Argentina, con postura totalmente negacionista y contraria. La actual, hablamos del 2017 en adelante, no la comisión anterior, que fue un ejemplo. Pero entonces, hoy en día, el que no se pliegue al paradigma que se viene, bueno, quedará atrás, porque aquí, evidentemente, se van a dar pasos importantes. Yo creo, comenzó la parte militar, porque el Pentágono es la parte militar. El Pentágono no va a dar una conclusión a nivel científico. A nivel científico la tiene que dar otro organismo. El Pentágono lo que se refiere es estrictamente a su situación geopolítica o militar, geomilitar, y habla de eso. Por eso también es un error comenzar a juzgar las apreciaciones que pueda tener el Pentágono esperando una cuestión a nivel científico. Pero la NASA, y acá viene lo que se sumó ahora hace pocas horas, el titular de la NASA, por primera vez en su historia, un titular de la NASA, confirma de que no solo acepta la credibilidad de los pilotos en sus relatos de la Marina norteamericana, sino que la NASA por su cuenta, aunque interaccionando con la gente del Pentágono, va a hacer una investigación más científica, o en el área que le compete, que es la científica. El titular de la NASA ha tenido declaraciones también inéditas en cuanto a que no pueden explicar una serie de fenómenos que se han presentado ante sus ojos cuando la Marina también presentó el material en la NASA. Así que yo creo que tenemos todo un abanico de posibilidades muy buenas como para explorar todo este mundo de la ufología, ¿no? Okay. Para nosotros, si nos mantenemos, o sea, si la entidad
Argentina se mantiene como hasta ahora en esa postura, va a ser terrible para nosotros, vamos a estar totalmente atrasados, ¿no? Bueno, esto sí, es así. Realmente ahí hay que... No te puedo decir mucho, lamentablemente es como que hay una situación de stand-by durante años, cuando los que estábamos como civiles asesores fuimos desplazados, se nos exigió un título o títulos en análisis de imágenes o imágenes y demás. Nosotros no habíamos ingresado a la Comisión de la Fuerza Aérea en calidad de asesores de imágenes. Nosotros éramos una parte más de los fenómenos aeroespaciales, tampoco era una comisión de ovnis. Estamos hablando de una comisión de estudio de fenómenos aeroespaciales. Nuestra competencia tiene que ver con un área de eso en relación a lo que llamamos o lo que se define como fenómeno ovni. Como se decidió prescindir de esta parte ufológica desde el año 2016 y 17 más precisamente, bueno, la comisión se abocó estrictamente a cuestiones de imágenes de fotos y videos, aunque en algunos de los postulados escritos dice que se van a investigar los fenómenos aeroespaciales. Cuando se han presentado algún fenómeno aeroespacial con casos de pilotos, ni siquiera tomaron contacto con los testigos. Con lo cual, es una oficina que recibe alguna que otra foto, presenta un análisis anual de fotos con fusiones, generalmente, cosa que nosotros como investigadores lo venimos haciendo durante años, siempre, así como tenemos una estadística de casos primariamente positivos, también ya tenemos los casos negativos, donde existen infinidad de confusiones y demás. Entonces, llama la atención que en esa postura se mantuvo durante todo este tiempo, por supuesto dando informes anuales, presentándolos ante la prensa, dando a entender o sugiriendo veladamente o no que el ufólogo es una especie de generador de enanitos verdes, que es un ingenuo que como no está capacitado técnicamente o científicamente, se deja embaucar por testigos que a su vez fueron confundidos o también embaucan, y a través de eso llegó ahora una especie de oficina magistral que resuelve todo. En realidad, el golpe mortal para esta oficina, aunque exista todavía, ha sido la difusión de los asesores del Pentágono. Tal es así que el titular de esta oficina se comunicó con el Pentágono preguntando si era cierto lo que se estaba difundiendo en los medios, y desde el Pentágono le dijeron lo que se difundió es lo real, con lo cual ese fue el primer golpe. Después vino ahora lo de la NASA, y curiosamente el titular de esta oficina ha declarado públicamente, porque el Facebook es una declaración pública, que el Pentágono y la NASA están siguiendo un poco la línea que él generó en la oficina desde el año 2016, lo cual es un disparate. En realidad, yo creo que no pueden salir de su asombro y realmente van a tener una serie de dificultades si esto avanza, o ya la tienen, porque el Pentágono no desestimó la definición OVNI. Este hombre, como tiene una postura contraria contra la definición OVNI, dice que el OVNI es algo no indeterminado y que el porcentaje es exiguo o no existe. Primero decía que era un 1%, ahora dice que no. Bueno, en realidad, más allá de terminologías, cuando el Pentágono habla de capacidad tecnológica desconocida, está hablando de una capacidad, de una tecnología, capacidad inteligente y tecnología que se maneja operativamente en nuestros cielos con maniobras, velocidades y características fuera de lo común. Si no, no hubiesen salido a decirlo. Y evidentemente esto no tiene nada que ver con globos sonda,
o con un montón de artilugios que sabemos que existen en confusiones, pero que esta oficina utiliza recurrentemente para tratar de decir que todo es una abundante confusión y que bueno, los testigos se han equivocado. En realidad, Adriana, y acá viene lo bueno, todo este cambio de paradigma lo que ha confirmado es que en 70 años los testigos no mintieron. Esa es la realidad. O sea que todo lo que han querido descalificar se viene abajo, como si tuviera base de arena, ¿no? Sí, exactamente, esa es la mejor definición. Todo este artilugio teórico que se armó, muy básico, con una persona que los medios, donde por lo menos lo entrevistan, dicen que es un investigador o que participó en investigaciones ufológicas, lo cual es falso. No participó en ninguna investigación ufológica, no se le conoce ninguna investigación ufológica, ni trabajo teórico tampoco. Y este es un mal que no solo se da en las personas que niegan al fenómeno, sino que también ahora tenemos toda una corriente de difusores que no está mal la difusión en sí misma, porque todos difundimos la temática y es importante, aunque está saturadísimo todo de una catarata de informaciones. La gente se encuentra en una situación donde también quiere saber cuál información es veraz, cuál es falsa, cuál foto es real, cuál es falsa, y empieza toda una gran confusión. Pero ahora te decía que también dentro de los participantes ufológicos, llamemos así, hay personas que se presentan, algunos como investigadores, y no investigaron nunca, y otros se enorgullecen de decir que no son investigadores y creen que con eso tienen pie para defenestrar a cualquier persona o a cualquier investigación de ahora o de hace 20, 30 o 40 años atrás. Entonces hoy tenemos una situación que los pocos investigadores que hay en Argentina tenemos la responsabilidad de aclarar. Sí. Eso es así. Definitivamente. Ahora, lo que yo no entiendo, que es un poco ridículo, Carlos, y me gustaría que me lo dijeras vos desde tu punto de vista como investigador, ¿cómo podés decir que no sos investigador y hablas de un tema que si no sos investigador nunca lo investigaste y hablar de ese tema como si fueras investigador? O sea, es un poco ridículo, perdón la expresión, pero es decir, si uno no es investigador y no conoce del tema, ¿cómo podés hablar del tema? Bueno, el problema con ser investigador o no es un tema muy discutido todavía. ¿Por qué? Porque no hay un título que a uno le otorgue ser investigador o no. La ufología no está profesionalizada todavía, que era lo que nos pedía el doctor Heine, que fue la eminencia y más importante investigador del mundo, el astrónomo de Chicago, ¿no? Él nos decía que había que profesionalizar la ufología y que había que generar unos estándares de calificación en base a los antecedentes y los trabajos que había hecho cada uno. Mediante esa manera uno podría determinar en qué parámetros se encuentra cada uno. Al no existir ese estándar todavía, bueno, cualquiera puede, digamos, hay una validez de que cualquiera pueda decir yo tengo todo el derecho de hablar o decir lo que quiera porque me interesa el tema. Eso está bárbaro. Ahora, muy distinto es presentarse como investigador y como el público en general, esta gente le está hablando al público, no a los que ya estamos en el tema hace años, tampoco le habla a la ciencia, ni a nadie, más que al público. El público en realidad no tiene por qué saber, o quizás desconoce completamente, que la persona que le está hablando no tiene un solo caso investigado, o tiene una postura totalmente errónea también en la investigación. No solo es no investigar, sino que también yo recuerdo cuando teníamos la red argentina de ovnilogía durante 16 años, estamos hablando de decenas de investigadores nacionales, y habíamos generado queríamos aplicar un test de extrañeza credibilidad, que era un test que se le aplicaba a los testigos, elaborado por el doctor Heineck.
en su momento y ampliado por otros investigadores. Y cuando queríamos aplicar ese sistema dentro de la red hubo gran reacción contraria, lo cual notamos que hay personas que no quieren ajustarse a métodos de trabajo o métodos de estudio o de análisis o de criterio, y ven eso como una influencia negativa, corporativista, no sé, ven cosas raras en eso, no lo quieren hacer. Así que además de no investigar, hay personas que quizás han salido alguna vez a hablar con un testigo, pero han aplicado también métodos erróneos o directamente métodos periodísticos. Es decir, yo voy con un grabador, se lo acerco a la boca de la persona que supuestamente tuvo un encuentro ovni, le saco una declaración y lo llevo rápidamente a mi canal de difusión para difundirlo. Y llaman a eso investigación. Entonces, al público hay que informarle bien que la investigación es otra cosa. Es decir, hay una investigación de campo que no está reñida con la teórica, con la que se llama de escritorio, que también algunos investigadores de campo, como el ratón de campo y de ciudad, ese famoso cuento de cuando éramos chicos, bueno, empiezan a hacer la discriminación. No, la investigación es de campo, pero también la previa es teórica, porque yo no puedo ir a entrevistar a un testigo al campo si no tengo un bagaje teórico de cómo debo entrevistar, encuestar, cómo se deben recolectar algunos restos. Todo eso primero es teórico. Es un marco teórico que se aplica en la investigación. Así que la investigación son las dos cosas. Por supuesto, hay gente, como te digo, que se presenta así y el público no sabe que detrás de eso no hay nada, es como una pancarta que se derrumba. Y después tenés el otro caso de personas que directamente dicen, no, yo estoy en este tema porque no me interesa investigar, pero quiero entrar como, bueno, soy difusor, no me considero no investigador. Entonces la idea es solamente recabar información periodística. Son periodistas sin título, a mi entender. También sin título, lamentablemente. Sí, también hay con título. Pero lo que todo esto nos muestra es que, claro, la gente siente tal confusión. Yo a diario recibo mensajes de personas, a diario, personas que me dicen, es cierto esto, el otro, no, qué lástima que esta situación que se ha generado en este medio desprestigio. O sea, la gente está como molesta porque no sabe bien si lo que escucha es válido o no es válido. Tenemos confusiones generalizadas con fotografías. Aparecen fotografías que fueron sacadas en un país y son de otro. Aparecen epígrafes que no corresponden. O sea, es una catarata de información hoy la que hay del tema, que es muy confusa. Y además, el agregado, digamos, más negativo de algunos de estos difusores, sean llamados a sí mismos investigadores o no investigadores, es el tema de el juzgar. Es decir, está en una postura como que, voy a dar un ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que un Jacques Vallée está en un escalón con muchos investigadores, quiero decir los que hoy viven todavía, Richard Haynes y otros, están en un escalón superior. Nosotros podemos considerar que estar en la mitad, digámoslo así. Esta gente se sitúa más allá del bien y del mal y se pone a enjuiciar casos y situaciones de eventos que ocurrieron hace 30, 40 años, sin contar con el material o el antecedente estadístico, sin contar con toda la información. Es decir, se arman cuestiones emocionales así rápidas, a veces con algún asesoramiento llamativo de alguien que conoce un poco más el ámbito ufológico, pero bueno. Y con todo eso se arma un lindo paquete para presentarlo ante un medio y hacer toda bulla de algo que no es así. Entonces, cuando estábamos hablando antes con vos del tema estadístico,
el trabajo teórico estadístico es clave para poder afirmar o no tal cosa. Por eso surgen muchas ideas falsas también alrededor de la temática. Por ejemplo, cuando un medio dice, hace unos años decían los medios algunos medios de prensa, no hay más ovnis, no se ven más ovnis. Y otro ahora dice, se están viendo más ovnis que antes. Ahí tenés dos afirmaciones de un extremo al otro. ¿Cuál es la verdad? Y bueno, el basamento es la estadística. Cuando se dice, hay una zona elegida donde se ven siempre ovnis, uno tiene que tener un basamento teórico, para eso hay que tener una estadística. No solo del lugar donde uno está. Porque si yo digo, en tal lugar, no vamos a puntualizar cuál, se ven más ovnis en Argentina que en otro lado, yo tengo que tener los datos del lugar y tengo que tener los datos de toda la Argentina. Porque si no, no puedo sostener eso. Eso es una cuestión de ovniología comparada, como llamaba Fabio. Es decir, vos tenés que comparar, si fuera una cuestión criminalística, yo digo, hay más crímenes aquí que en otro lado. Bueno, ¿y en qué me baso? Y no sé, qué sé yo, acá como hay gente que se acerca, mucha gente se acerca, yo creo que hay más crímenes acá. No, yo tengo que hacer un estudio de todo el lugar, de todo. En ufología es exactamente lo mismo. Y claro, cuando uno muestra la estadística derrumba mitos. Este mito de que no se ven ovnis o que ahora se ven todos y antes no se veían, uno puede determinar cuándo es así y cuándo no, con el análisis estadístico. Esa es un poco la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, como decíamos anteriormente, Carlos, fuera de cámara, en realidad a quienes perjudica todo esto es a la gente que le entusiasma el tema, a la gente que quiere ingresar a tener más conocimiento sobre el tema, es a ellos a los que le hace mal. Porque realmente al investigador de hace 30, 40 años esto no lo toca. Al que realmente no le interesa el tema, no lo toca. Pero al que sí le interesa el tema es al que al final va a estar tan confundido que no va a saber cuál es la verdad, ¿no? Sí, en realidad nosotros no nos va a cambiar nada, porque esta gente tampoco va a cambiar. La situación va a persistir. Lo que nosotros tenemos, creo yo, los investigadores de hace tiempo o no tanto, es la obligación o la responsabilidad de salir a decir algunas cosas. Algunos no lo hacen porque dicen, no, yo no quiero discutir, o son amigos de tal o de cual. Pero acá hay una responsabilidad que tenemos nosotros primero, que es la temática. Cuando decimos la temática es el testigo o el público. Sí. Y después la tenemos con nosotros mismos. Es decir, nosotros no podemos avalar una situación donde alguien se presenta de una manera y no tiene nada detrás. Entonces tenemos que ir aclarando estas cuestiones. Y también, por supuesto, gente que en la vida civil, digamos, de la ufología, que fue antes del año 2011, no colaboraba, no participaba, no hacía nada, y ahora se erigen como expertos y grandes críticos y empiezan a atacar a todos los que quieren hacer algo. Esa situación lamentablemente también existe porque es como que en Argentina cualquier persona que se destaca en un área la empieza a atacar y bueno, tenemos que ir con nombre y apellido o señalando por lo menos al público, no, porque esto no es contra nadie, pero sí decirle al público, bueno, el público también tiene la posibilidad y tiene el deber, si quiere, de preguntarle a la persona que está diciendo tal o cual cosa, ¿qué antecedentes tiene usted? Digamos, uno tiene que tener antecedentes de trabajos, no hablo de libros, no es una cuestión de escribir libros o no, pero sí tiene que tener presentaciones en congresos, tiene que tener artículos escritos teóricos que hayan aportado algo a la temática. Porque hacer un relato, una crónica periodística de un caso es importante también, pero hablamos de una cuestión, de otro tipo de cuestiones más complejas y más elaboradas, y por lo menos si no están estas, decir, bueno, hay todo un basamento de una investigación en distintos lugares,
con ciertos criterios metodológicos, no con un grabador y preguntando lo que quiero o yendo al lugar antes que el otro para mostrar una escena donde se escuchan los teros por acá y las vacas mugiendo por allá y, digamos, es como una suerte, perdóname, Carlos, es como una suerte de competencia, ¿no? A ver si llego yo primero para sacarle una palabra al testigo, para enterarme de algo, para ir corriendo y publicarlo o decirlo en un canal de YouTube o donde sea. O sea, es tan poco de todo hacer una cosa así. ¿Cuál es el trabajo, digo yo? ¿Cuál es la satisfacción de decir, no, esta investigación me llevó 3, 4 meses, 1 año, pero lo que voy a presentar al público es veraz? O sea, no es una competencia a ver quién llegó primero para dar una información que nunca es completa. Bueno, lo que dice un testigo tenés que verificar después si lo que dijo el testigo es real. Bueno, ahí, cuando no estaba el tema de YouTube, no estaba incluso Internet, en los congresos de la RAO que hacíamos en los 90, esta misma disputa de cierta cuestión de llegar o ganar primero, se llegó al punto de que en algún congreso tuvimos alguna discusión con alguien que nos vino a agredir como organizadores, agredir verbalmente o discutir, porque un grupo hablaba 5 minutos más que ellos ante el público. Eso ya te está pintando un perfil. Hoy, nosotros, por ejemplo, en el 2020 hicimos una investigación con, yo creo que muy importante, con Ángel Díaz, licenciado Ángel Díaz y con Alberto Brunetti, sobre un caso de pilotos. Nos demandó varios meses de trabajo, con unas conclusiones que yo creo abarcan todo el espectro del caso en sí. Y bueno, hubo personas que, como los testigos estaban ya tratando con nosotros y se sentían cómodos con nosotros, no les dieron una nota o algo, salieron ante un medio diciendo, bueno, se confundieron con tal cosa, con el planeta Júpiter. Más allá de que Júpiter iba a aparecer varios minutos después en el horizonte. Este tipo de situación muestra a las claras qué tipo de personas estamos hablando y muestra que la calidad humana era un premio que nosotros dábamos en los congresos de la RAO, era el más importante. Venía premio al investigador, a la investigación teórica, premio a la investigación práctica, o sea, de campo, pero el principal era el premio a la calidad humana. No nos adelantamos en el tiempo y hoy es tan válido, no se puede ser un buen investigador si no hay una calidad humana. Cuando una persona quiere tirar abajo un caso porque no logró la primicia, está hablando a las claras de que no tiene ningún tipo de ética y no podemos estar hablando de una investigación. Y ni siquiera puedo dar 1000 ejemplos, no investigaciones personales, pero hay otros ejemplos donde hay un trabajo durante años de personas que esta gente quiere derrumbar de un plumazo ante una cuestión de un programa en YouTube. Y no se ponen a analizar todo el contexto que había hace 30, 40, 50 años atrás y no se ponen a ahondar en el material, porque para llegar a hablar y presentar un caso de hace años, vos tenés que tener primero el material. Entonces lo que yo noté es que además de que mucha gente que recién empieza en el tema o se presenta como no investigador no tiene ese material, o el que se presenta como investigador y no lo es también, algunas personas que también vienen participando en la ufología hace tiempo, que se decían investigadores, estoy hablando de gente que yo comencé hace 46 años, hablando de gente que también hace 40 años están, me doy cuenta que tampoco tienen el material. Es decir, la cantidad de años que uno está en un tema no es garantía de que uno haga las cosas bien. Entonces, eso es interesante y es sorpresivo.
mucha de esta gente hace declamaciones, incluso amparados en algún título profesional o universitario, y resulta que detrás no tiene ningún caso. Entonces, evidentemente, en ufología hay muchos participantes y todos tienen derecho a participar, pero realmente el porcentaje de personas que son investigadores es, te diría, mínimo, es mínimo. Sí, lamentablemente. Sí, es lamentable. Y esto, como te decía recién, esto le hace mucho mal a la gente. Mucho mal a la gente. Y además la gente empieza a meter a todo el mundo en la misma bolsa y bueno, a la larga es... no le hace bien a nadie, esa es la verdad, no le hace bien a nadie. No, Lo único que hace es juntar horas y o tener un poquito más o un poquito menos de audiencia, que tampoco es importante. O sea, ¿viste? No son canales de aire que vos decís que se pelean todo el tiempo, y eso lo sabemos en toda la historia de la televisión, se pelean por el rating y todo. Escuchame, no, olvídate, es como decís vos, no hay base, no hay conferencias dadas, no hay congresos donde participaron, no, o sea, no hay nada. No hay nada. Y además tenés los celos lógicos o no lógicos de un montón de personas, que algunos son enfermizos. Vos de repente publicás un libro y tenés que escuchar que alguno diga que te estás haciendo plata con el libro, cuando no tiene ni idea de la situación en la cual uno ha publicado un libro por esfuerzo propio, no porque lo haya llamado una editorial, que es muy distinto. Nosotros, en el caso mío, nunca hubo una editorial que haya llamado. El sacrificio personal que implica la publicación de un libro no lo están viendo. La ufología no está, como te dije, profesionalizada, es decir, no hay un sueldo de por medio. Imaginémonos si lo habría con esta gente. El escándalo que estarían armando. Incluso yo recuerdo en el 2011, cuando yo había ingresado también ahí a Fuerza Aérea, había todos unos corrillos que se armaban en algún café y otras cosas, diciendo que nosotros cobrábamos, los que habíamos entrado como civiles ad honorem, estábamos cobrando. O sea, es toda una cuestión donde se están matando unos con otros por un pequeño espacio de una torta que no aporta nada a la temática. No. Y ahí viene una cuestión también. Hoy la difusión es generalizada, ya no hay canales, por eso, digamos, hay canales de aire que sí llegan a mucha gente, o hay documentales que vienen desde el exterior, pero como hoy también se puede acceder a través de este medio a difundir, bueno, se difunde bien en algunos casos, y también hay gente que difunde de manera nefasta. La prensa también argentina va a tener que un día hacer un mea culpa. Yo tengo un capítulo de un libro, en uno de mis libros, que se llama La actitud de la prensa argentina ante los ovnis, desde el año 47 hasta acá en Argentina, y uno lo que nota es que ha habido como una involución en el tratamiento del tema. Es decir, antes se trataba el tema en los medios más seriamente, y ahora hay una especie de necesidad de tocar la cuestión siempre con algún agregado de alguna cosa lo más sensacionalista posible. Y bueno, por eso te digo que la ufología es un tema muy complejo para quien decida aficionadamente como nosotros dedicarse y dedicar tiempo a eso, porque son muchas situaciones que se van presentando, además de las investigaciones. Yo no voy a dar detalles ahora, pero yo ahora estoy analizando 3 casos concretos, y hace 2 meses estábamos también con otros colegas haciendo un análisis similar. O sea, no es que se detiene la actividad de la investigación, y a veces no trasciende durante años, porque un caso no es una cuestión de empezar a ver toda la información que posee e inmediatamente salir a los 4 vientos a
a publicarla. Por eso digo que la actitud, el periodismo tiene otro fin, y está bien, que es salir inmediatamente a informar una noticia, pero el ufólogo no puede caer en esa situación, porque eso se contrapone con el marco teórico que estamos hablando. Sí, sí. El investigar un caso es de mucha responsabilidad. Sí. Carlos. No es cuestión de dar una información por dar una información o para llegar antes a contar lo que el testigo me dijo. O sea, es responsabilidad, es ética. Tal cual. Es moral, Carlos, es moral. Y si bien es con el testigo, porque nosotros hacemos de confesores de testigos a veces, pues los testigos en general nos intercambian con nosotros la información porque ellos quieren saber qué les ocurrió. Lo primero que tiene que tener un investigador en mente en la investigación en sí es que, más allá de esa cuestión emotiva, lo primero que tiene que discriminar es cuál es la información que nos está dando la persona. Porque emotivamente nos podemos sentir afines con un montón de personas. Sí. Pero nosotros tenemos un objetivo que es discriminar del relato del testigo qué es lo veraz o qué puede no serlo. Nosotros no somos, como decía Heine, investigadores de ovnis, sino investigadores de testigos que dicen haber visto ovnis. Claro. Después que haya fotos y un montón hoy de imágenes, es cierto, nosotros teníamos, para que te des una idea, antes teníamos de cada 100 casos, en 2 solamente había fotos o videos. Hoy eso ha aumentado muchísimo y también hay muchas confusiones. Hay personas que realmente quieren saber qué es lo que fotografiaron y otras vienen directamente y dicen, yo fotografié un ovni, y te lo muestran queriendo compartir con vos la creencia. Sí. Y ahí uno advierte de que de repente la foto no se está viendo más que una confusión. Entonces, hoy el tema de la imagen es una cuestión que se prioriza porque vivimos en un mundo de imágenes, pero en realidad no podemos caer en el error ese tampoco de que la imagen habla por 1000 palabras, porque fíjate vos que el Pentágono ha difundido incluso imágenes de algunos encuentros que tuvo la Marina norteamericana, y todavía tenés gente en oficinas oficiales que dice que eso pudo haber sido una confusión. O sea, entre pudo haber sido y lo que es, son todas opiniones personales. Yo creo por eso que hay que aplicar en la investigación una metodología constante, metódica, y a través del tiempo, que es un poco lo que hizo Uruguay, es ni más ni menos. Okay. Bueno, la verdad que ha sido un placer, Carlos, siempre es un placer hablar contigo, y nos das seguridad, tranquilidad, cuando uno escucha muchas versiones que son tiros al aire, como digo yo, sin base, uno dice, pero ¿será posible que un fenómeno que se ha investigado, que se ha estudiado y en el punto que estamos en la actualidad con respecto a este fenómeno, sigan estos barriletes dando vuelta y trayendo toda esta inseguridad, confusión, etcétera? Bueno, dentro de toda esa locura, Carlos, de la que vos sabés, la que yo sé y que todos los investigadores de Argentina saben, los buenos investigadores, charlar con un investigador que es concreto y que ha investigado durante tantos años y, como decís vos, basado en las estadísticas, no son barriletes al viento, es un placer, la verdad que es un placer. Y bueno, lo que yo espero es simplemente que la gente pueda darse cuenta de determinadas cosas y escuchar a quien vale la pena escuchar y dejar de escuchar a gente que no vale la pena escuchar ni perder el tiempo. Así que un verdadero placer, Carlos, el que hayas estado en Vivencia. Ya es la tercera vez que estás en Vivencia. Sí, sí. Yo te agradezco mucho la posibilidad de difusión. Uno no es experto y se cree encima de nadie.
realmente te digo, uno tiene que seguir perfeccionándose. Yo aprendo mucho de otros colegas que también están en la misma postura en el tema. Y además, bueno, ahora recientemente he terminado un curso también de teledetección de satélites. Ah, sí, qué importante eso cuando me enteré. Qué bárbaro, Carlos. Y uno tiene que seguir perfeccionándose en todo lo que hace y, por supuesto, todos los elementos hoy son muy importantes del conocimiento porque hoy tenemos algunas cuestiones tecnológicas que pueden enturbiar también a la cuestión ufológica, es decir, los drones y otros elementos. Uno tiene que estar al tanto de un montón de situaciones. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es fundamental que uno siga aprendiendo cosas. Pero por otro lado, bueno, en lo que podamos ya en todos estos años recorridos, sumados a un trabajo siempre estadístico, no estoy hablando por mí. Es decir, el trabajo estadístico es la clave. Es la clave que te permite sacar una radiografía del fenómeno lo más acertada posible. Es decir, hay digamos, muchos elementos en muchas variables que se analizan en una estadística que te permiten ver un panorama bien completo. Así que no es tanto lo que diga uno, sino lo que la estadística está diciendo. Pero bueno, te agradezco mucho esta posibilidad, Adriana, como siempre. Bueno, nos seguimos viendo y seguimos comunicándonos, Carlos. Bueno, Felicitaciones por lo de Uruguay, que seguramente nos vas a tener al tanto sí. En las redes, nos vamos a enterar. Y bueno, Uruguay es un país tan hermoso, tan hermoso y le tengo un cariño muy, muy especial. Más allá de que Fabio era uruguayo, sino las veces que lo visité, quedé totalmente encantada con la gente. Así que muchísimas gracias, Carlos, y seguimos conectados. Queridos amigos, nosotros nos vemos el próximo jueves con otro invitado de lujo.